Hay un anuncio que debo hacer referencia. Y es que este viernes 23 es nuestra última jornada con el equipo de plantación de iglesias ISADI. ¿Sabe? Hemos tenido 2 conferencias, ¿verdad? Junio y julio. Y esta última es ahora este próximo fin de semana. Pero adicional a los hermanos que vienen, al hermano Brito y al hermano Tito, viene un hermano de apellido, creo que Wine. Es un consultor. Este consultor viene a hacer un trabajo de consultoría. Viene a revisar el trabajo, viene a hacerle un examen a la hermana Felicia, a ver si sale raspado, sale adelante. Viene a revisar lo que ha traducido al idioma maco, del español al maco, del inglés al maco. Y él trae 2 supervisores, esos 2 señores que están ahí, Nelson y Camico, son 2 hombres muy versados en esto de consultorías. Entonces ellos vienen a hacer esta triangulación, la hermana en una esquina, los hermanos traductores en otra, el otro hermano aquí, el hermano Wine, y empiezan a hacer su revisión de los textos que han hasta la fecha traducido. Fíjense todo el proceso que lleva, eso no es así que traduje y ya está, aquí está, no. Eso lleva muchas etapas, primero entre el grupo EPI, revisar lo que están haciendo, segundo, lo que la propia traductora, nuestra hermana Felicia, hace con los macos, y después viene alguien a supervisarlos a ellos para ver cómo va la cosa. O sea que cuando llegue la Biblia en el idioma maco, tengamos la plena confianza de que están leyendo lo que la Biblia dice. Así que les invito a todos, esto no es privado, les invito a todos a estar igual como hicimos la semana pasada, o un poquito diferente, pero el viernes de 6 a 8 van a estar acá, y el sábado a partir de las 9. Pero la dinámica va a ser un poquito diferente porque vamos a observar cómo es una consultoría, y ahí vamos a tener la oportunidad de hacer todas las preguntas que tengan bien. Y el domingo la predicación de la palabra de Dios por ellos. Amén. Ok. Lo que tú me digas, eso haré. Lo que tú me digas. Repita conmigo. Lo que tú me digas, eso haré. Atentos entonces a lo que Dios va a hablar. Eso es. Y usted va a entresacar entre lo que oye del hombre, del mensajero, lo que Dios por su espíritu va a hablar. Amén. Quiero comenzar con el título haciendo una pregunta a todos. ¿Hay alguien en la congregación que está padeciendo algún tipo de enfermedad? Aquí todos son sanos. Levante la mano si hay alguien que está padeciendo algún tipo de enfermedad. Hay 1, hay 2, hay 3, hay 4, hay 5. Ok. Algunos de los que están acá están siendo medicados. Medicados, los hipertensos, los diabéticos, No estoy diciendo los que están bajando de peso, esos quédense quietos, no, eso bueno. ¿Cuántos creen que Dios es no solamente salvador, sino también sanador? Que Dios sana. ¿Para qué lo sana? ¿Para qué? Para glorificar su nombre, pero también para que crean que Él es el Cristo. ¿Me entiende? Para que crean. Para que
no pongan su confianza en el hombre, sino en Dios, el cual se manifestó como hombre en Cristo. Entonces, para eso Dios permite la sanidad. Voy a introducir este mensaje con el texto y voy a invitarles a que me sigan en la lectura que va a estar en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 5. Comenzaremos a leer del verso 1 al verso 9. Juan 5, 1 al 9. Leo para ustedes. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, que significa casa de misericordia, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que yacía 38 años que estaba enfermo. Que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y dice el versículo 9, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. ¡Wow! Renio Tolina. ¿Se acuerdan de Renio, no? Dijo en uno de sus programas que para amar a alguien, primero hay que admirarlo. Y para admirarlo, primero hay que conocerlo. Cuando nosotros recibimos por esta gracia, esta revelación del conocimiento, que son abiertos nuestros sentidos, se ilumina nuestro corazón y podemos ver a Cristo como el Dios verdadero. Eso es un milagro de salvación. Porque dice la palabra que nosotros antes éramos las mismas tinieblas. O sea, no estábamos en tinieblas, sino que éramos parte de naturaleza. Naturaleza era tiniebla. Pero ahora sois luz. Eso es un milagro. Eso no hay. Eso tuvo que haber una intervención divina. A eso le llamamos milagro. Cuando Dios interviene y se rompe cualquier ley. La ley del pecado dice que el pecado trae como consecuencia muerte. Esa es la ley. Y todos estábamos bajo pecado. Pero
Dios intervino. Y a cada uno de nosotros nos llamó por su gracia, por circunstancias diferentes, por momentos diferentes, pero a cada uno también le reveló la gloriosa existencia de nuestro Señor Jesucristo como Señor y Dios. Y en algún momento dijimos, creo y confieso a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Eso es un milagro. Por eso es que cuando comenzamos esta vida, comenzamos a conocerle. ¿Sí? Los discípulos al principio no le conocían. ¿Se acuerdan cuando dijeron, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es este? Se maravillaban. Y después sí, lo admiraban. Y lo amaron tanto que dieron su vida por él. Entonces es un proceso lo que nosotros hemos vivido. Si no le conoce, no puede admirarle, no puede ver la grandeza de su esencia. Y si no le conoce, no puede admirarlo, y si no lo admira, no lo puede amar. ¿Sabe? El amor es un intangible. Dice, el que ama da. Y el que ama está dispuesto a dar aún su vida por el que ama. Así que vamos a esbozar este pasaje desglosándolo en sus versículos. Y dice que había un lugar donde acontecían milagros. Dice que un ángel descendía y cuando agitaba las aguas del estanque que todavía está, el que primero, y el estanque tenía 5 pórticos o lugares de acceso, ¿ok? Seguramente había quienes vigilaban las entradas y seguramente una multitud, dice, una multitud. ¿Se acuerda cuando el Señor hizo el milagro de los panes y los peces? ¿Le seguía? Una multitud. ¿Se acuerda cuando estaba frente al mar de Galilea y traían a los enfermos? Dice, una multitud. ¿Cuánto es una multitud? No sé, pero mucha gente. Por lo menos en los panes y los peces hablaban de 5,000 hombres, sin meter las mujeres y los niños. Eso podemos tener una idea de cuánto puede ser una multitud. Y dice también, para que vayamos ubicando el contexto de lo que queremos exponer, que ese ángel venía, ¿cuándo dice ahí? ¿De tiempo? En tiempo. Ahora, ¿qué quiere decir de tiempo en tiempo? Nosotros en nuestro lenguaje muy venezolano decíamos de vez en cuando, pero no es de vez en cuando. Si nosotros vamos a Daniel capítulo 12, el versículo 7, ¿se acuerdan aquella experiencia de los ángeles que estaban en el extremo del río y otro extremo y el que estaba en medio del río? Dice, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos. Oiga aquí, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, cuando acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Señales del fin es el contexto que habla el capítulo 12 de Daniel. Entonces, estos tiempos son años. ¿Se acuerdan que hablan los teólogos? 3 años y medio serán los 7 años finales serán 3 años y medio y luego se levantará el pueblo de Dios los otros 3 años
y medio que falta. Entonces, pastor, quiere decir que el ángel venía una vez al año. Sí, es posible que sí, una vez al año. Venía de tiempo en tiempo. Ahora, para ellos el año contaba con 360 días, no 65 como lo hacemos nosotros, no 360 días. Cualquiera puede decir que los años pasan volando, ¿no? Los años pasan, mire, ya estamos en agosto y está que termina agosto. Pues, pero de hace nada llegó Reyes Magos, ¿no? ¿Cómo se llama? Enero ya. Bueno, eso es relativo, déjeme decirle. Porque si usted va a los presos que están ahí en las cárceles y le pregunta, ¿qué tal es para ti un año? Una eternidad. O para alguien que está enfermo. Y le dice al enfermo, ¿qué es para ti un año? Ay, no. ¿Por qué creen ustedes que a ellos le llaman paciente? Porque tiene que tener paciencia. Los enfermos tienen que tener paciencia. ¿Por qué? Porque no se pueden curar como ellos quisieran. Ah, ya estoy curado. No. Hay que tener un proceso, esperar. Bueno, este hombre creo que había sido paciente. Que pacientemente había esperado ¿cuántos años? 38 años. Sí, déjeme decirle, y no por hacer un modo peyorativo, pero este pobre desgraciado que tenía esta parálisis, no tenía la suerte de aquel paralítico que tuvo 4 amigos que lo hicieron descender, ¿se acuerdan? Del techo. Aquel tenía por lo menos, este no tenía quien lo llevara. La otra cosa que quiero que esbocemos es quiénes eran los enfermos. Porque en otros pasajes encontramos que le traían a ellos endemoniados, leprosos, y los sanaban. Y hacían muchas cantidades de enfermedades. Lunáticos, gente con flujo de sangre, cualquier tipo de enfermedad. Pero aquí Juan señala solamente 3. Mire la particularidad, solamente 3. Dice que eran como ciego, cojo y paralítico. Ahora, uno pensando buscarle como 5 patas al gato, dice, ¿por qué esto y qué en común tienen ellos 3? Estos 3 tipos de enfermedad. El ciego, el cojo y el paralítico. Bueno, porque si los 3 están aquí, y yo les digo, delante de ustedes allá a 20 pasos está un almuerzo bien bueno. El primero que llegue hasta allá es de él. ¿Cómo hace el ciego para llegar? ¿Cómo hace el cojo para llegar? ¿Y el paralítico? ¿Qué cosa, no? Porque Juan escribió solamente que eran ciegos, que no pueden ver, pues. No sé, tenía alguien que lo llevaba a las puertas. Estaban ahí, no estaban al borde del estanque, estaban al borde de las puertas. Y entre las puertas y el estanque habían como 20 metros. El cojo podía tener polio, podía tener una enfermedad de esas en las piernas, podía tener un accidente, podía ser dañado de una pierna o dice así, cojo puede ser que le falte una pierna. Y el paralítico estaba en un lecho. ¿Qué hacía el paralítico para moverse? Arrastrarse. Así que con esto en nuestra mente, con este cuadro así un poco dramático, él el que
señala la palabra que está en el capítulo 5, del 1 al 9. Y la última consideración que quiero hacerle, dice, después de estas cosas. Uno tiene que saber a qué se refiere después de estas cosas. Bueno, usted ve el capítulo 4 y hay dos acontecimientos muy resaltantes. Uno era el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Y dos, era Jesús con el encuentro con el, perdón, con el noble que había sanado al hijo del noble, ¿se acuerdan? Entonces, después de estas cosas, de haber sanado al hijo del noble, había una fiesta de los judíos y él se encaminó hacia Jerusalén. Ese es el contexto. Más o menos ya tenemos el por qué iba a Jerusalén, porque había una fiesta. Y ahí había un estanque que llamaba Betesda, que fíjense se llama, ¿cómo se llama? Casa de Misericordia. Y ahí acontecía un milagro. Y tenía la particularidad que el primero que llegaba y entraba al estanque era sanado, dice, de cualquier enfermedad. Pero señala Juan que eran 3 tipos de enfermos que habían ahí. Y eso queda pues en la historia para ver, algún día le preguntamos cómo fue eso. Ahora bien, nosotros hemos dicho y hemos predicado que toda enfermedad es fruto ¿de qué? Del pecado. Adán y Eva no fueron hechos, diseñados para que viesen muerte. Pero cuando llegó el pecado, hubo muerte. ¿Sí? El pecado tuvo como consecuencia o engendró la muerte, la separación. Ahora bien, esta muerte la vemos de 2 puntos de vista. La muerte de orden física, cuando el alma se desprende del cuerpo, se llama lo que se rompe el hilo de plata, como dice Eclesiastés, perdón. Y lo segundo es la muerte de orden espiritual. Todo el que está separado de Dios, que no tiene una relación con Dios por medio de Jesucristo, está muerto. Así sea rico, sea un atleta de las Olimpiadas, sea totalmente sano, joven, fuerte. Si no hay una relación con Dios, dice la Biblia, que está muerto. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, de esos dos aspectos, permítame entonces esbozar el punto número 1, la realidad humana. Y decir que así como hay enfermedades del cuerpo que le impiden caminar, que le impiden ver, que le impiden caminar o correr, también hay enfermedades en el alma o en el espíritu de la persona que le limitan tener una vida sana. Porque dice, los ciegos es aquellos que tienen un problema en el nervio óptico que les impide ver. Pero el ciego espiritualmente es aquel que no puede ver la gloria de Dios en la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque dice la palabra que tiene un velo. Está velado, está tapado. Cuando nosotros estábamos llenos de pecado y no podíamos ver a Jesucristo como el Señor y Dios y Salvador de nuestras vidas. No. Lo veíamos como el nazareno, ¿no? De Semana Santa, el que visten de morado, ¿ok? Lo veíamos en el sarcófago cuando lo sacaban en la procesión. Lo veíamos en la cruz con el martirio.
Pero ¿cómo hacían para hacer una procesión mostrándolo en gloria resucitado? No podían. Y ahí crecimos nosotros en eso. Éramos ¿qué? Ciegos. Ciegos, y la gloria de Dios no podía resplandecer en nuestras vidas porque estábamos ciegos. Pero así como ciegos espirituales, también hay otro tipo de ceguera. ¿Se acuerdan cuando el Señor habló con el hombre rico que había sido muy grande la bonanza de su granero? Y dijo, bueno, voy a hacer graneros más grandes y voy a decirle a mi alma, alma, muchos bienes tienes para muchos años, come, bebe. El alma no come, pero está hablándole a su ser interno. Y le dice, come, bebe, repósate. Y entonces vino una voz y le dijo, necio, si esta noche vienen a pedir tu alma, lo que tienes, ¿de quién será? Entonces, para resumir, hay condiciones del hombre que es ególatra, es necio, es altivo, es soberbio, es orgulloso, que vive ensimismado en sí mismo, en su ego, es ciego igualmente. ¿Me entienden ahora? La ceguera espiritual, que es lujurioso, que anda según sus pasiones, según su yo, ciego. Ciego totalmente. En Juan capítulo 9, versículo 1, dice que había un hombre ciego de nacimiento. Y para ellos la ceguera o la enfermedad de nacimiento era la consecuencia del pecado de sus padres. Y los discípulos le preguntaron, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Y qué le respondió la sabia y divina presencia de Cristo? Ni este ni su padre, sino que Dios ha permitido esto para que la obra de Dios se cumpliese en él. Y entonces, el versículo 6 dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es el estanque del enviado. Fue y se lavó y regresó viendo. El segundo es que eran cojos. Personas que les dio, como dije, polio o le mutilaron en la guerra una pierna. Son ese tipo de personas que han sido traumados en la infancia y tienen una raíz de amargura que no los deja ser libres. Porque fueron violados o porque fueron maltratados, porque fueron vejados, porque fueron, no sé, una vida de esas que ven en casos que alarman. Eran cojos. La pérdida de un ser querido o la pérdida de una empresa, tuvieron una niñez traumada, en fin. Le robaron su infancia. Y andan en la vida, ¿cómo? Cojeando. No pueden ser felices porque hay algo que le robaron en su niñez. Y son cojos. En el capítulo 15 del Evangelio de Mateo, el verso 30 dice, y se le acercó mucha gente que traían consigo a cojos, ciegos, mancos y otros muchos enfermos, y lo pusieron a los pies de Jesús y lo sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados y a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban el nombre del Dios de Israel. ¡Qué precioso pasaje!
¿Sabe? Cuando estuve leyendo este pasaje, yo también me maravillaba. Porque dije, bueno, ¿qué es un manco? ¿Se acuerda de la película, la serie El Fugitivo? Se me cayó la cédula, bueno, no importa. Le faltaba un brazo. Si usted toma literalmente esto, dice, entonces el Señor le restauró el brazo. ¿No lo cree? ¿Es que acaso habrá algo imposible para Dios? Pregunto. ¿Y por qué no dicen aleluya? ¿Me entiende? Si es un manco es posible que le falte la pierna, el Señor se la hizo nueva. ¿Qué es más fácil? ¿Restaurar una pierna o hacerla nueva o decirle a Lázaro, ven fuera? ¿Qué es más fácil? ¿Restaurar un brazo o hacer nuevo un brazo o decir, hágase la luz? Bueno, el mismo que dijo, hágase la luz, es el que le dijo a este manco, levántate, toma tu lecho y anda. Y por último, eran paralíticos. El paralítico tiene parte del cuerpo muerto que depende de otros para moverse, a no ser que se arrastre. ¿Sabe? Este tipo de personas las vemos, por ejemplo, en el capítulo de Hechos capítulo 3. Había un hombre. Déjeme decirle, este es del cojo. ¿Se acuerda el cojo del capítulo 3 de Hechos? Y era traído un hombre cojo de nacimiento. O sea, tenía un problema congénito, pues, problema de infancia. Antes había muchos casos de eso, porque era común el incesto, era común ese tipo de relaciones. A quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, le rogaba diciendo que les diese limosna. Pedro con Juan, fijando los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y dice que tomándole de la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo. Mira lo que hizo el cojo ahora. Andando, saltando y alabando a Dios. ¿No es precioso nuestro Dios? El paralítico, este es el caso de aquel hombre que está en Mateo 15, aquel que descendió o lo bajaron por la esterilla, o aquel que le dijo que era un paralítico también y le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y la gente se quedó mirando y diciéndole, ¿quién es este? Este es blasfemo. ¿Por qué? Porque se está tomando atribuciones que solamente le competen a Dios. ¿Quién puede perdonar pecados si no es Dios? Como dice ahora en la guerra, pasó una raya roja ahí. Se pasó. Como él sabía lo que estaban cavilando en su mente, los miró y le dijo seguramente, a ver, dígame, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, toma tu lecho y anda. Bueno, para que sepáis, mire el propósito de las sanidades, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para sanar. Mirando al paralítico le dijo,
a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante se levantó de ahí el hombre paralítico. ¿Cómo quedó la gente? Quedó fly. Dios es capaz de sanar cualquier enfermedad física o espiritual. Dios es capaz de sanar lo que cualquier médico, cualquier ciencia considera imposible. Cualquier metástasis, cualquier enfermedad. Él tiene poder no solamente sobre la enfermedad, sino sobre la muerte misma. Por eso es que si usted se queja, es como he dicho, en esta iglesia está prohibido quejarse. Porque si usted se queja, es porque usted todavía no ha conocido a Dios. No ha conocido a Dios. Cuidado con ese amén. No ha conocido a Dios. Porque si le conociese, le admiraría. Si le conociese y le admiraría, lo amaría. Y sabe que Él es fiel. Y sabe que Él es fiel. Estamos pasando por momentos difíciles. Aleluya. Estamos pasando por momentos indeseables. Aleluya. Dios permite muchas veces el caos de sociedades para levantar una sociedad nueva. Para que su nombre sea glorificado. En segundo lugar, quiero resaltar el caso de este hombre. Pues le voy a decir una cosa. Permítame adelantarme todos los versículos que están en el resto del capítulo. Pero al parecer este hombre no era una joyita. Yo creo que él no tenía nadie ni que lo llevara hasta la puerta del estanque. Cuando usted lea en su casa el resto de los versículos se va a dar cuenta por qué digo esto. Este hombre dice que era paralítico y entonces no podía. En tanto que voy, o sea, podía arrastrarse. Arrastrándose. Ahí no estaba como uno que anda por ahí en una patineta. No, ese no tenía patineta. Ese se iba arrastrando. Pero dice el pasaje que tenía 38 años. 38 años. ¿Qué me quiere decir, pastor? Que estuvo 38 años yendo al estanque para ver si podía. Con los 2-3 primeros años, es que yo no puedo. El cojo me gana. Y el ciego llega así se va tropezando. No tengo chance. Y aquel tropel de gente le pasa por encima. ¿Sabe, hermano? A veces nosotros estamos luchando con algo durante muchos años. Bien sea una enfermedad, bien sea una cuestión de mi ser que no puedo ser sanado. No encuentro sanidad para mi codicia, soy codicioso. Mi lujuria, soy lujurioso. Mi mentira, soy mentiroso. Y tengo toda mi vida luchando contra eso porque entiendo que eso me impide vivir una vida sana, mentalmente y moralmente sana. Tómelo como ejemplo. ¿Me entiende? Como un símil. Así como el cojo tenía limitaciones físicas, o el paralítico, perdón, tenía limitaciones físicas porque no era sano, así como él, hay personas que en su alma tienen una parálisis, que andan con una vida arrastrada, limitada. Póngale cualquier título: envidia, orgullo, altivez, enojo, maledicencia, lujuria, cualquier cosa. Pereza. Todas esas cosas
tenían esto. ¿Sabe cuántos son 38 años? Más de 13,000 días. 13,000 días. Y nada. Quizás este hombre ya había perdido la esperanza. Estaba ahí porque no llevaba para dónde ir. Pero déjeme decirle y recordarle algo esto. Dios jamás se olvida. Solo una cosa se olvida Él. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Dice Él, porque los pecados nuestros los pone en la profundidad del mar y no tendré más memoria de ellos. No me acuerdo más de ellos. Así que si usted va diciéndole, Señor, es que acuérdate que yo hice aquel cosa en mi juventud y tal. ¿De qué habla? No recuerdo. Pero tú eres Dios, ¿tú te acuerdas? No, yo no me acuerdo. Porque yo sellé eso y dijo, no me tendré más memoria de ello. Así que dele gloria a Dios porque todas las marramucias, todos los pecados, todas las inmundicias, todo lo que hicimos, todo fue limpiado, lavado por la sangre de Cristo y fue hecho en la cruz, fue limpiado y fue hecho a las profundidades del mar. Y Dios dice, no tendré más memoria de eso. Pero si usted está luchando hoy con una enfermedad, cualquiera esta sea de orden físico, sea de orden moral, sea de orden espiritual, y usted se siente que no puede saltar la baranda, no puede llegar al estanque, no puede, déjeme decirle algo esta mañana, usted está totalmente en lo correcto. Usted no puede. Pero hoy le predico a alguien que sí puede. A Jesús, el Cristo. Él puede hacer que los ciegos vean, que los cojos salten, que los paralíticos corran. Y toda obra del maligno se ha quitado del corazón y de la mente y sean libres. Dice Él, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie me da al Padre sino por mí. A este Cristo es quien yo le predico. Y para terminar, quiero hablar de nosotros. En Marcos capítulo 2, verso 17. Jesús, se acuerda en este pasaje, vio a un hombre en la mesa de los publicanos y le dijo, sígueme. Se llamaba Leví, que viene a ser Mateo. Y este hombre seguramente como Zaqueo le invitó a que se quedara en su casa y él comió en su casa, y cuando los escribas, los sacerdotes lo veían comiendo en su casa, decían, pero bueno, este sí es verdad que es. Este sí es verdad que está pasado. Comiendo entre traidores de Israel. Así eran considerados los publicanos, traidores de Israel. Comiendo entre ellos. Dice el verso 17, al oír esto Jesús le dijo. Marcos capítulo 2, verso 17. Al oír esto Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si usted considera que usted es sano, bueno, este mensaje no es para usted, disculpe que haya venido esta mañana, pero bueno, que le sirva de cultura. Pero si usted considera que es pecador, y que como el paralítico no tiene por vía propia capacidad de poder sanarse, ¿sabe cuántos habían en el estanque? No sabe, usted no sabe cuántos eran. Ni yo tampoco. Pero vamos a citarnos al texto. Había una multitud. Ahí está, listo. Con eso es suficiente. Ustedes aquí no se asoman a una multitud. Miles. Venga acá y dígame una cosa. ¿A cuántos sanó Jesús en el estanque de Betesda?
A uno. Casa de misericordia. A uno solo. Jesús atravesó el mar de Galilea. Fue hasta Gadara. Subió a las montañas de Gadara. Porque allá había un hombre que decía, ¿cómo te llaman? Me llamo legión. Una legión romana, en número eran 5,000 soldados. Por eso es que este hombre volaba. Por eso es que este hombre reventaba las cadenas y reventaba los grillos, las bolas de hierro. Porque tenía 5,000 demonios. ¿Y a Gadara a cuántos salvó? A uno. Y cuando este pasaje, el capítulo 4 dice, es necesario que llegue hasta Samaria, y fue a Sicar de Samaria. ¿Por quién fue? Por una mujer, la samaritana. Así que si este mensaje es propicio para uno, valió la pena. Valió la pena. Si en medio de la congregación por lo menos hay uno que responde a la pregunta, ¿quieres ser sano? Cualquiera sea tu enfermedad. ¿Quieres ser sano? Yo le voy a decir como Jesús. Entonces, levántate de su silla y dígale, quiero, Señor. Así, levántese de su silla y digo, Señor, sé propicio a mí. No solamente trae a mi vida sanidad física, una sanidad moral, una sanidad espiritual. Porque entiendo por el mensajero que tú eres poderoso para sanar cualquier enfermedad. Todo lo que me aprisiona en mi cabeza, todos los prejuicios, los complejos, las debilidades, solamente tú me puedes liberar de eso. Y así como hiciste con aquel paralítico, haz conmigo hoy. Porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos.